a 20 años, la muerte de una de las mujeres que, bueno, fue tan debatido el caso de su muerte, pero hoy tenemos que decir que ha quedado tapada de impunidad la muerte de esta mujer, que se pareció en tanto al de Nora Dalmazo, tantas cosas en común, y pocos meses atrás también dijimos lo mismo de Nora. Así es, bueno, lamentablemente estamos hablando de un desenlace que también se parece, es uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina, y hoy, tras la absolución de Nicolás Pachelo, quedó impune. María Marta García Belsunce, la mujer cuya muerte quedará para siempre como una deuda enorme de la justicia. Bueno, los familiares apuntaron al fiscal Molina Pico, que había centrado la investigación exclusivamente en ellos, y también a los integrantes del tribunal que lo juzgó a este vecino, que es el peor de todos, que tiene condenas, pero que sin embargo no encontraron pruebas para condenarlo. Cuyas demás circunstancias personales obran. Una vergüenza, realmente, una vergüenza. Estos tres hijos de puta la volvieron a matar a María Marta. Tenían todo para condenarlo. No solamente no lo condenaron por el homicidio, sino que además le dieron una pena ridícula por los robos. Esto es una vergüenza, realmente. Una vergüenza, un asco. Un asco. Y no es que uno no crea en la justicia, sino que estos tres personajes, o dos personajes, como Rossi y Andrejín, no tuvieron los huevos para decir que la corporación se había equivocado. Porque no tienen los huevos y porque no son dignos de la investidura que tienen. ¿Había elementos en la causa, en el juicio, para condenarlos? De sobra. ¿Sabés qué? Faltó uno. Que tuviéramos una filmación del momento en que la está matando. O sea, tal vez querían eso. Fue lo único que faltó. ¿Van a apelar ustedes? Estoy absolutamente, es un tema de los fiscales, supongo que sí, el abogado también. Pero siento una decepción tan grande. Gustavo Molina es periodista, a él lo saludamos para analizar lo que ha ocurrido con este caso. Gustavo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola Marina, hola Pablo, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarte. Bueno, ¿cuál es la sensación que te queda después de todo lo ocurrido en el marco de este caso? Hay un viejo dicho que dice que si la justicia es lenta, no es justicia, si la justicia tarda, no es justicia. Y vemos en el caso de María Marta, pasaron 20 años para encontrar a un culpable que nunca buscaron, y es un caso similar al de Nora Dalmazo, que tardaron 15 años para buscar a un culpable para encontrar a un culpable que nunca buscaron. Que los casos estén ligados a la política y a la, digamos, alta sociedad, ya sea en el caso de María Marta o en el caso de Nora, es un indicador de que nunca se buscó justicia y que lo único que se buscaba era impunidad. Gustavo, ¿te esperabas este desenlace? ¿La absolución de Pachelo era previsible? Sí, absolutamente. Porque si vos tenés en el círculo íntimo de la familia que confundieron 4 balazos con un pituto y juntaron un certificado de función falso y se complotaron para que el caso quede impune hace 20 años, todo te lleva a que 20 años después, 3, 5, 8, 10 o 12 años después, nunca se encuentre al culpable. Y el caso se mediatizó, y las pruebas que había en contra de Pachelo, a diferencia de las pruebas genéticas que había en la escena del crimen de Nora Dalmazo, a Pachelo no lo ubicaban en la escena del crimen. A Pachelo lo ubicaban indicios de vecinos que estaban peleados con él. A diferencia de Nora, había otros indicios genéticos, científicos, que corroboraban quién podría haber sido el asesino de Nora. Entonces, obviamente que me esperaba la absolución de Pachelo. Está bien que marques esa
esa relación entre los casos. Te pregunto, más allá de la certeza que parece, o claramente tenía Molina Pico, de que, como vos lo planteás, era el entorno familiar de María Marta la que, bueno, había provocado su muerte, ¿no se debió haber transitado el camino de la investigación también sobre Pachelo inicialmente? ¿Por qué no lo habrá hecho? A ver, la investigación, cuando vos abrís la investigación, no tenés un culpable, tenés una víctima. Y abrís el abanico de quién podría haber sido, desde el círculo familiar, desde el entorno familiar, hasta un desconocido. Y en ese barrido pasás del círculo íntimo y te vas agrandando, te vas ampliando tu investigación. Entonces ponés familia, después vecinos con los que tenía conflicto, vecinos con los que no tenía conflicto, algún vecino con una relación ocasional, y ahí vas ampliando la empleada doméstica, el marido de la empleada doméstica, el guardia de seguridad, vas ampliando la investigación hasta que encontrás el asesino. Pero nunca se planteó buscar al asesino porque se buscaba impunidad. Desde el círculo íntimo de la familia se buscaba impunidad. Por eso yo hago este paralelismo con el caso de Nora. Y nunca se buscó justicia por Nora. Bueno. Entonces, nunca se buscó justicia por María Marta y nunca se buscó justicia por Nora, desde el círculo íntimo de la familia. Y sobre la base de tu especulación, porque digo, muchos dicen que ese abanico no se abrió nunca, del que vos hablás, pero digo, ¿cuál podría ser el móvil? Porque también se ha hablado de eso, si ponemos nuestra mirada sobre la familia, el entorno familiar. Bueno, Carrascosa era un hombre ligado al poder y a las inversiones. El hermano de María Marta tenía un programa en el canal PIE de Política y Economía. A ver, acabamos de salir del menemismo, acabamos de salir de la crisis del 2001 y estos señores, durante la década del 90, tanto el hermano de María Marta como Carrascosa fueron actores ligados al poder político de los 90. Entonces, yo no sé si Molina Pico se hubiera animado a tocar a alguien ligado al poder político de los 90. Y lo mismo pasa con María Marta. Hay gente que estaba ligada al poder político cordobés, por eso no quisieron investigar desde el 2006 lo que había pasado con Nora. Entonces, el paralelismo son dos casos muy parecidos, son dos casos donde el poder estaba relacionado, y no hablo del poder político nomás, el poder económico también estaba relacionado a las dos familias. Y los fiscales no llegan a fiscales porque rinden bien por antecedentes de oposición. Siempre llegás a fiscal y quedás con una cuota de deuda con el poder, porque el poder te pone en el lugar. Gustavo, Carrascosa publicó una carta en la que dice que la muerte de su mujer no va a quedar impune, pero en términos de la justicia, ¿hay posibilidad de continuar, de seguir buscando al responsable o es ya un caso cerrado? A diferencia del caso de Nora, no hay ADN. Claro. Entonces es un caso, puede aparecer el jardinero. La mató el jardinero y encontramos al jardinero, metemos preso al jardinero y después el jardinero aparece suicidado. Entonces podemos encontrar cualquier perejil y que después aparezca suicidado, o podemos no encontrar a nadie y el caso va a seguir impune. En las dos variantes el caso va a seguir impune y a Carrascosa no se lo puede juzgar de nuevo porque ya se lo juzgó y ya fue absuelto, y una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Claro. Entonces es un caso que va a quedar impune. 20 años después, juzgar a un sospechoso no va a traer justicia para María Marta. Gustavo, siempre es un gusto escucharte. Gracias por tu mirada tan interesante. No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.